Estimados estudiantes, me es grato saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Al mismo tiempo, tengo el honor de volver a compartir con ustedes un contenido más de nuestra asignatura Semántica Castellana del primer curso de la carrera de Letras. En el último contenido o en la última clase que habíamos desarrollado, comenzamos con la unidad número 3, que trata de fonología y fonética. Hoy estaremos ampliando esa misma unidad. Estaremos trabajando nuevamente la fonología y la fonética, la ubicación de la semántica en el campo disciplinar de las ciencias del lenguaje, en el estudio del discurso. Dentro de este contenido vamos a tratar los siguientes temas: la pragmática, la lingüística del texto, la sociolingüística y el análisis del discurso. Muy bien, vamos a comenzar con el primer tema, la pragmática, la realización de las acciones y no la teoría. Pragmático es un término de origen griego, pragmaticus, y latín pragmático, que significa ser práctico. La pragmática es la disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutores. La pragmática es una disciplina que abarca el estudio del uso de la lengua, cuyo objetivo de estudio es el uso del lenguaje. La pragmática analiza por qué el destinatario de un enunciado, cómo, ya le llamaremos, emitido por una empresa de selección de personal, puede interpretar tanto que será seleccionado como lo contrario. Entonces, la pragmática estudia las acciones del lenguaje, es decir, cómo nosotros utilizamos en la sociedad la lengua y con qué intención también lo hacemos. Porque en una expresión oral, la carga emotiva es muy interesante para que nosotros podamos comprender mensajes que subyacen dentro de esa expresión, es decir, no dicha por el interlocutor, pero que puede interpretar el receptor. La lingüística del texto. Con el nombre de lingüística textual se hace referencia a una disciplina cuyo objeto de estudio es el texto, entendiendo como acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido que posee una serie de propiedades. La lingüística del texto tiene como objeto de estudio el texto. Este término se utiliza para etiquetar cualquier estudio que tenga como objeto el texto. La lingüística textual emerge a fines de los años 60 del siglo XX en las universidades de Europa Central, entre las que cabe destacar la Universidad de Constanza, Alemania. Se presenta como una lingüística cuyo objetivo
es dar cuenta de la cohesión y coherencia de un texto, traspasando los límites de la oración. La didáctica de la destreza lingüística, sobre todo en lo que atañe a la comprensión y producción de textos orales y escritos. Cabe recordar que dentro del estudio de un texto es fundamental la cohesión y la coherencia. Se denomina cohesión al enlace, a la forma en que nosotros unimos una palabra o una oración dentro del texto, utilizando los elementos hilativos o los conectores. Y la coherencia es la objetividad en que se desarrolla una idea o varias ideas dentro del texto sin caer en contradicción. Entonces, la lingüística del texto tiene como objeto de estudio la cohesión y la coherencia, además de la comprensión y producción de textos orales y escritos. La sociolingüística. El estudio de la sociedad puede llevarse a cabo desde distintos puntos de vista. Uno de los puntos de vista posibles es el de la sociolingüística, que analiza el uso de la lengua desde el punto de vista social como un medio de comunicación esencial. El lenguaje es esencial desde el punto de vista humano, hasta el punto de que la persona no solo comunica a través de la palabra, sino también mediante la comunicación no verbal, es decir, a través de los gestos, a través de los signos, a través de las señas que emite, está comunicando algo. La sociolingüística analiza el uso de la lengua desde el punto de vista social, como un medio de comunicación esencial. La sociolingüística estudia los factores de la lengua y los pone de manifiesto con otro tipo de factores sociales como el plano económico, la posición social que ocupa una persona, el género en el nivel educativo, los valores que ha recibido por parte de sus padres, el estatus y la profesión que tiene. Estos son factores que influyen en el lenguaje. Es importante también mencionar que en el estudio de la sociolingüística no solo se estudia a la persona en sí, sino también el entorno externo en el que vive. Por eso, una persona que tiene una buena formación utiliza palabras, expresiones adecuadas y correctas. En cambio, una persona que tiene baja formación y que vive en los periféricos de la ciudad utiliza un lenguaje vulgar, popular, inclusive con muchas incorrecciones. Análisis del discurso. El análisis del discurso es una técnica de investigación cualitativa que ha tenido un impacto importante tanto en las ciencias sociales como en la psicología social y que surge a partir de la importancia que ha cobrado el lenguaje no solo como una forma de expresar una determinada realidad social, sino como una manera de construirla. El análisis del discurso tiene como objeto de estudio el discurso, el uso de la lengua hacen los hablantes en unas situaciones determinadas. Los primeros estudios
se llevan a cabo en universidades anglosajonas y se centran sobre todo en el análisis de la conversación. De ahí que esta disciplina se considera como uno de los puntos de arranque fundamentales de la disciplina. Los orígenes del análisis del discurso se hallan en los primeros estudios que traspasan la oración como unidad de análisis. Es interesante remarcar que el análisis del discurso nace con dos cambios de enfoque. Uno de los cambios es de unidad de análisis de la oración del enunciado y el otro, el paso de un estudio que toma la lengua en su sentido virtual, abstracto, a un estudio que toma como objeto de estudio las actuaciones concretas por unos interlocutores concretos. El análisis del discurso es el análisis de la conversación y se reserva el término de discurso frente a texto para producciones orales. Pero en nuestra realidad no es así. Se realiza análisis del discurso tanto de las producciones orales como de las producciones escritas.